Bueno. Entonces, ustedes pueden calcular. Siempre se les va a pedir, o lo que sería conveniente sería, a partir del enunciado, ver cuál es la variable, armar ese cuadro de distribución que ahí está dado, calcular la probabilidad para cada uno de ese cuadrito de distribución, asignar probabilidades a cada uno de los valores que toma la variable, o a cada uno de los valores del recorrido de la variable. Acuérdense que esto era el recorrido, y que la suma de estas probabilidades, que es algo que vamos a usar ahora, la suma de estos P de X y, les tenía que dar 1 siempre, ¿está bien? Y a partir de ahí ustedes van a poder hacer el cálculo que quieran. Yo, antes de irnos, el último cortecito, les decía que en este caso de variables aleatorias discretas vamos a hacer mucha diferencia, vamos a distinguir entre que sea x menor a un número, o x menor o igual a un número, ¿no? Menor o mayor, es lo mismo. La distinción va a ser entre el estricto y el que no es estricto, ¿sí? O sea, entre el que tenga el igual o no lo tenga, a eso me refería. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, dice sea x una variable discreta con la siguiente distribución de probabilidad. ¿Qué tienen esos valores? Los valores que toma la variable son menos 1, 1, 2, 3 y 4. Y tiene asignadas probabilidades. Le falta la probabilidad al menos 1. Tienen una K ahí para encontrar. Entonces, lo primero que les pide es hallen K. ¿Qué tengo que usar para eso? Para hallar ese valor de K. Yo usé tipo una ecuación, o sea, sumé todos los valores que tengo, le resté 1 y le dividí 5. Perfecto. Lo que él está diciendo es, estamos usando esto, por eso él puede armar una ecuación. Dice, la suma de todo me tiene que dar 1. Entonces, sumo todo. Bueno, voy a hacer como dijo Juan primero. Sumo todo lo que tengo. Y eso dio... La suma de todo te da 0,75. Bueno, o sea, esto me da 0,75. Quiere decir que este 5K tiene que ser 0,25. Por lo tanto, K es 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exacto. Bueno, entonces, hallamos el valor de K, que era lo primero que les pedía. Si yo hallé el valor de K, ya puedo completar quién es 5K. 5K es 0,25, ¿verdad? Entonces yo voy a poder completar mi cuadro, ¿no? Va a ser un X, lo voy a volver a escribir abajo para que me quede un poco más armadito. No más prolijo, pero sí más armadito. 1, 2, 3, 4. Y acá voy a tener las probabilidades. Y eso va a ser 0,25, 0,12, 0,23, 0,17 y 0,23 nuevamente. La sumatoria de esto me tiene que dar suma 1. Bien. Una vez que tengo eso asegurado y ya listo, me pide que calcule la probabilidad de x menor a 3. ¿A quién voy a tener que considerar la x menor a 3? Menos 1, 1 y 2. Bien, va a ser la probabilidad de x igual a menos 1, más la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2. Eso me va a dar 0,25 más 0,12 más... Bien, ¿cuánto? 0,6. 0,6. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, también me podría decir, por ejemplo, la probabilidad de x menor o igual a 3. ¿Y ahí qué sería? Se suma 0,6 más 0,17. Perfecto. La probabilidad de x menor a 1 más la probabilidad de x igual a 1 más... Estoy escribiendo todo ahora porque es nuestra primera vez que estamos viendo esto, ¿eh? De igual a 3. Pues le voy a sumar el 3. Y eso me da 0,77. ¿Vamos bien?
Profe, ahí preguntan que no saben qué es el 5K. Sí, a ver, vuelvo. A ver, justo estaba tratando de leer, lo que pasa es que me tapa, es difícil tener todo en la pantalla. Sí, profe, con Ajá. eso, o sea, yo agregando antes, así explicas todo junto, ¿cómo llegaste al 0,25? O sea, por ahí es retonta la pregunta, pero es que no entiendo cómo llegaste al 0,25. Sí, ya les contesto. Para los chicos que están preguntando, Enzo, sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Esa está buena, hacer uno menos lo que queda. Eso, porque era rápida la respuesta. Ahora volvemos. Vos sabés, como condición de estas variables aleatorias, que la suma de todas las probabilidades del recorrido de la variable te tiene que dar 1. Eso es siempre, ¿sí? Es una propiedad de la variable. Es una propiedad de es un axioma de probabilidad. O sea, vos estás sumando probabilidades y esas probabilidades, acordate que la suma del espacio muestral tiene que ser, la probabilidad del espacio muestral tiene que ser 1, y además todas las probabilidades tienen que ser mayores a 0, ¿no? Esos eran como los dos axiomas básicos de la probabilidad. Entonces, si toda esa suma me tiene que dar 1, yo ya tengo entre 0,12 más 0,23 más 0,17 más 0,23, tengo 0,75, el 5K me tiene que valer 0,25, por diferencia, 1 menos. Esta cuenta que yo hice acá es 1 menos 0,70. 1 menos, Ya, lo que resta es lo que te falta para llegar a 1, siempre. claro, tal cual, Perfecto. ¿sí? Y Bueno, después lo dividí por 5, porque decía 5 por K. Armé una ecuación. ¿Está bien? ok. Bien. Sí, tal cual. Estaba leyendo ahí el chat. Bueno, entonces calculamos probabilidades en el punto A, hallaron K. Calcularon probabilidades, agregamos esta de la probabilidad menor o igual a 3, ¿sí? Podría pedirles que calculen para mayor a 1, mayor o igual a 2, o sea, se puede pedir cualquier valor dentro de la variable. Y fuera de la variable también, ¿no? Si yo les preguntara, ¿cuál es? Miren, vamos a hacer esto. Vamos a poner un ejercicio, un A', un asterisco, ¿sí? Probabilidad de que X sea menor a 5. Todo el recorrido sería. Bien, ¿y 1. cuánto daría eso? 1. 1. No, perfecto, porque menor a 5 estoy contemplando absolutamente todo. Y acuérdense, esto tiene recorrido en reales, ¿está bien? O sea, eso es de lo primero que escribimos arriba de todo, de la definición. O sea que yo podría poner cualquier valor que a mí se me ocurra para la variable, podría poner valor 80, más allá de que no esté contemplado en mi cuadro de distribución. Ahora, si yo pregunto cuál es exactamente la probabilidad de que la variable tome el valor 80, ¿cuál va a ser esa probabilidad? 80%. 0, dice Sergio, tal cual, 0, Sergio, 0. Porque no es un valor que tengo, es como decir, voy a tirar una moneda y, no, una moneda no, voy a tirar un dado y quiero que me salga el número 8, cuando el dado va de 1 a 6. Digo, la probabilidad de que me salga el 8 es 0. No tenés posibilidad. La probabilidad de 0 no está mal, solamente es que es algo que no les va a pasar, es un suceso, lo que se llama incierto, ¿no? O sea, es un absurdo, no me va a pasar nunca porque esto va de menos 1 a 4, entonces jamás me va a pasar que tome el valor 80. Ahora, si les pidiera calcular la probabilidad de que X sea mayor a 6, por ejemplo, ¿cuál sería esa probabilidad? Vacío. Bien, ¿y cuál es la probabilidad de vacío? 0. 0. 0. ¿Está bien? Aún así, ¿estaría bien poner vacío o si así hay que poner el número 0 No, por número 0. numérico? 0 porque es Numérico. la probabilidad. El que es vacío es este. Esto es vacío. Mm, Y la probabilidad de vacío es 0. está bien. ¿Está bien?
vos tenés el 6 por acá, y la probabilidad de que esto sea mayor a 6 sería considerar todo esto que está acá. Y eso va a ser 0, ¿no? Porque ahí vos no tenés valor, no tenés probabilidad para esos valores. ¿Entendió esto? Bien. En el último les pide que calculen la esperanza y la varianza, así que vamos a calcular. El punto B, ya lo pueden hacer ustedes, ¿eh? Calcular la esperanza y la varianza. Vamos. ¿Puede haber, profe? Calculando. Ah, perdón. Acá. ¿Calculan esperanza y varianza? A ver cuánto da. De B. Uno más. Decía que no está Paola, ¿no? No la vi hoy, no la escuché. $1,76 da la esperanza. Bueno, yo escribo, pero después que alguien, con que uno más les dé eso, ya estamos bastante bien. Sí, 1,76. Bien, entonces la varianza va a ser la esperanza de x cuadrado menos 1,76 al cuadrado. Voy a tener que calcular esta, ¿no? E de x cuadrado. ¿6,4 por casualidad? Podría ser esta e de x cuadrado 6,4 o todo. Todo, la sumo. Acá, 6,4. ¿Y e de x cuadrado cuánto te dio? Mm. 3,10. Pues es una aproximación. Y no me podría dar, entonces 6,4. O sea, da 3,0976. Pero no me está dando este resultado, entonces. A ver, vamos de vuelta. Está restando 1,76 y uno me dio 6,5 x cuadrado. ¿Este da 6,5? Vamos a hacerlo. A ver, tenemos menos 1 por 0,25, menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado por 0,12, más 2 al cuadrado por 0,23, más 3 al cuadrado por 0,17, más 4 al cuadrado por 0,23. Y eso da, hagan la cuenta por favor, 6,5 clavado. 5, sí. bien, 6,5. Entonces, esto va a ser 6,5 menos 1,76 al cuadrado. Que te da 3,09. Genial. 3,09. Ahí tenemos la varianza y acá tenemos la esperanza. ¿Por qué me dio diferente?
¿Sí o no? Bueno, me dio 3,4, dice Felipe. A mí me dio 6, pero yo lo escribí tal como está ahí y no sé por qué la calculadora me dio. Porque está puesto en modo dej. No sé si hay que cambiarlo eso, ¿no? No, capaz porque el -1 te lo está tomando negativo, ¿eh? Y el cuadrado es positivo. ¿Sí? ¿Me confirman si esto da 3,09 o 3,4? Al final que no me quedé ahí. Te da 3,0976, así que se podría tomar como que te da 3,1. Bueno, O sea, si vamos a redondear a 2 decimales, te daría 3,1. ok. 3,1. Lo voy a dejar así, porque me gusta más. Le voy a poner todos los decimales y después lo vamos a aproximar a 3,1 y ya está. ¿Sí? Bueno. No, profe, disculpe, el 3,1 es el 1,76 al cuadrado. Da 3,4. Está bien lo que O pusieron. sea que la varianza da 3,4. Está Sí, bien, ya entendí. Ya entendí. La varianza, el resultado final. Genial, 3,4. Entonces, paren que lo escribimos acá. Esperanza, 1,76 y varianza, 3,4. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, escuchen. No pueden hacer demasiado con esto solo. Así que vamos a tener que avanzar un poquito más. Aguántenme un ratito Ya más. entendí por qué me dio mal. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entendió todo hasta ahí? No, entendí por qué me dio 6 y no 6,5. Tenía que poner entre paréntesis el número negativo. Claro. El -1. Claro, porque es positivo. Bien. Nosotros tendríamos que ver algo que son propiedades, pero lo vamos a dejar para luego. Después vamos a ver las propiedades, ¿sí? Porque prefiero avanzar con otra cosa que les va a permitir hacer un poco más de ejercicios, que es la distribución binomial. Dentro de las variables aleatorias discretas, nosotros vimos ahora una cuestión general. Y tenemos dos que trabajamos en clase, que son dos que son así como las más usadas o las más conocidas. Una de ellas es la distribución binomial y la otra es la distribución de Poisson, que la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Sí? La distribución binomial va a agilizar bastante la cuenta, así que supongo que les va a gustar. La distribución binomial es una distribución que sigue un proceso que se llama proceso de Bernoulli, y viene asociada a un proceso de Bernoulli. Bernoulli era, bueno, después lo buscan. Yo normalmente cuento un poco de estas cosas. Bernoulli era un matemático suizo, eran tres, en realidad un tío y dos sobrinos. El tío es Bernoulli, era Jacobo, ¿sí? Los otros eran Juan y Daniel, si no me equivoco. Y es el mismo que hizo cosas en física, hizo cosas en un montón de lados. La verdad que los tres eran muy buenos. Que era uno de los tíos, y Daniel, que era uno de sus sobrinos, fueron como los que más aportaron a la probabilidad. ¿Sí? Hizo un montón de cosas en probabilidad. Pero básicamente un proceso de Bernoulli cumple con 4 características. ¿Sí? La primera característica es que yo tengo que saber cuántas veces voy a repetir el experimento. N va a ser el número de veces, lo voy a ir abajo, N va a ser el número de veces que se repite el experimento. Eso lo tengo que conocer. Después voy a tener la probabilidad de éxito. Profe, ¿hay algún apunte subido de esto? No, les puedo subir, ¿eh?
porque tengo. Sí, porfa. Lo tengo que, creo que está cargado, hay que habilitarlo, nada más. P, vamos a llamar a la probabilidad de éxito. Y son sucesos que tienen dos situaciones. Tienen éxito y tienen fracaso. Y Q va a ser la probabilidad de fracaso, por eso se llama binomial. O sea, tienen solamente o todo bueno o todo malo, no tienen otra posibilidad. ¿Sí? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. La probabilidad tanto de éxito como de fracaso son constantes. Y esto hace que los sucesos sean independientes, ¿no? Es como un evento con reposición. Sucesos independientes. Y por otro lado, la última condición que se da es que P más Q, o sea, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, siempre va a dar 1. ¿Sí? X, siempre para nosotros, X, A, H, el número que quieran, es el nombre de la variable aleatoria, binomial. Por lo general le pongo X, pero le pueden poner el nombre que quieran, ¿eh? X va a ser siempre, va a contar siempre el número de éxitos. Y siempre cuenta esto, lo que fuera, éxitos va a ser, no sé, si estoy haciendo un estudio con piezas defectuosas, éxito va a ser que la pieza sea defectuosa. O sea, éxito no es que sea bueno, sino es lo que yo quiero contar. Si yo quiero contabilizar, no sé, la cantidad de muertes en una semana, éxito va a ser número de personas muertas, lamentablemente. Pero, digo, no tiene que ver con que sea bueno o malo para nosotros, sino con que sea lo que quiero contar y lo que no quiero contar. Bien. Vamos bien. A ver. Ejemplo. ¿Sí? Okay, vamos a poner la fórmula. Así, media por decreto. Algo que no puse antes de esto. Puse antes de esto y antes de esto es que para una distribución de este tipo, el recorrido, los valores que puede tomar la variable va a ser 0, 1, 2, 3, plin, plin, plin. ¿Sí? Escribo esto porque no quiero que se olviden del 0, porque suele pasar que arrancan en 1 y después el 0 nos queda colgado, y el 0 tiene una probabilidad también, que es la probabilidad de que no pase eso que yo estoy queriendo contar. Entonces, vamos con la formulita. Vamos a decir que X sigue una. Este simbolito, X, este simbolito quiere decir sigue una, o se ajusta una, o se rige por, ¿sí? Y acá vamos a poner esto, que quiere decir binomial. NP, o sea, estos son los parámetros. Yo tengo que conocer, sí o sí, para poder calcular, tengo que conocer N y tengo que conocer P, donde N es el número de veces que voy a repetir el experimento y P es la probabilidad de éxito. Si no conozco eso, no puedo calcular, ¿sí? Entonces, si X sigue una distribución binomial y conozco los parámetros N y P, la probabilidad de que X sea igual a un valor, no sé, K, va a ser N tomados de acá. ¿Se acuerdan el combinatorio? ¿Lo querían decir el combinatorio? Tengo respuesta. A ver. Creo. ¿Qué pasó? Estoy diciendo si el combinatorio lo escribían así, como N tomados de acá. No, yo no me acuerdo. A ver, estas son las combinaciones, no sé cómo lo escriben.
o así, o NK. Como la segunda que escribió. Creo que la Bueno. segunda. Genial, esta última. O, bueno, no importa. Como a No, ustedes la les del guste. medio, me parece que la del medio. La del medio, bueno, Y sabés que las calculadoras también aparecen así en la mayoría. gracias. Dani. Ah, ¿esto fue combinatoria de ingreso? Lo vimos Y en combinatoria, ingreso. combinatoria. Ah, sí, creo que lo escribíamos como se escribe en la calculadora. Ah, como se escribe en Con la la variable, el C grande y la otra variable. Claro. genial. Bueno, normalmente en los libros lo van a encontrar, porque esa es una notación muy de la calculadora, pero normalmente en los libros se escribe así. ¿Está bien? Y se llama número combinatorio. Combinatorio. ¿Está bien? En algún momento, cuando no había calculadoras, había una notación específica. Con la calculadora, esa notación fue virando a la cosa a cómo se escribe en la calculadora. Pero bueno, ¿se entiende? No importa, ¿sí? Escríbanlo como les guste. Sepan que es la misma cosa. Bueno, entonces, me estoy haciendo memoria que cuando yo tuve mis primeras calculadoras no tenían el número combinatorio, había que calcularlo con la formulita. ¿Sí? N tomados de acá se calculaba como n factorial, n menos k factorial, por k factorial, que me olvidé, ¿sí? Porque si no eran las variaciones. Y esa era la formulita para calcular el número combinatorio cuando no existía la tecla en la calcu. Todavía debe haber alguna calculadora por ahí dando vuelta. Los que tienen calculadoras más viejas, fíjense. Bueno, volvamos. Entonces, ejemplo. Son cosas que ustedes ya estuvieron haciendo, ¿sí? Porque no son cosas que nunca vimos. Lo que pasa es que esto les va a simplificar un poco el cálculo, sobre todo cuando tiene una gran cantidad de repeticiones. Por ejemplo, vamos de nuevo con la moneda. Se arroja una moneda. No voy a poner ideal, voy a poner una moneda trucada. ¿Cómo? Se arroja 15 veces. Una moneda trucada con probabilidad de cara 0,3 y probabilidad de seca 0,7. ¿Está bien? Entonces, sea X la variable aleatoria discreta número de caras, o número de secas podría ser, se pide calcular la probabilidad de, y ahí voy a poner A, salgan 3 secas. Tres secas, ¿sí? B, salgan ninguna cara. Profe, ahí dice, Sí. se arroja 15 veces una moneda trucada con probabilidad de C. De cara. Ah, de No, cara. y después que ¿Sí? dice sea por la BAD. Sea roja. Sea X. Ah, sea X, La perdón. variable aleatoria discreta. Número de caras. Ahí va, gracias. Se pide calcular la probabilidad de salgan 3 caras. B, por lo menos, salgan 3 secas puse, por lo menos 10 sean caras.
¿Está bien? Después vemos alguna más, pero por ahora empecemos con esto. Bueno. ¿Por qué empezarían? Lo primero que vamos a hacer siempre es definir la variable. ¿Quién es X? Ya está medio definida en el ejercicio, pero vamos a copiarlo. 15. No. X es la variable. Número de caras. Número de caras, Sergio dice, número de caras. Jair secas puse, ¿eh? Lo que pasa es que después cuando lo leí dije caras, perdóname. Número de caras. Esa es la variable. Ya sabemos que es una variable aleatoria discreta. Como son sucesos independientes, quiere decir que cada vez que tiro la moneda tengo una probabilidad, tengo siempre la misma probabilidad de cara y la misma probabilidad de seca, lo voy a asociar a una variable binomial, porque cumple con todos los requisitos del proceso de Bernoulli. O sea que voy a decir que la variable es aleatoria discreta, que X sigue una distribución binomial. ¿Con qué parámetros? Y ahí va con el 15 que me dijeron recién. ¿Con qué parámetros? ¿Cuál es el número de veces que repito el experimento y quién es la probabilidad de éxito? ¿Cuántas veces se repite el experimento? 15 veces. 15, bien. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? 0,3. Bárbaro. 0,3. Y entonces, a partir de tener todo esto establecido, puedo hacer el cálculo que yo quiera. Y entonces, un cálculo que se les pide es probabilidad de que salgan 3 secas. Que salgan 3 secas, exactamente, acuérdense que acá es, cuando les dice 3, es 3, ¿sí? Ni menos ni más. Ahora, el tema es, que salgan 3 secas, secas no es mi contador, porque mi contador es caras. Quiere decir que ¿cuántas caras tengo que tener? Si tengo 15 monedas, 12. o tiro 15 veces, bien, 12, o sea, este es igual a la probabilidad de 12 caras. ¿Está bien? Sí. Genial. Y entonces, esto va a ser la probabilidad de que X número de caras sea igual a 12. Y eso va a ser 15 tomados de a 12 por 0,3 a la 12 por 0,7 a la 3. Estoy siguiendo la formulita, ¿eh? Miren. Combinatorio de 15 tomados de a 12, acá, por 0,3 a la 12, que es el número de éxito que quiero, por 0,7, que es la probabilidad de fracaso, elevada al número de éxitos que no quiero, o sea, lo que me falta para llegar a n. ¿Está bien? Se va a cortar, y les voy a pedir que volvamos un cachitín, así cerramos este tema, ¿sí? Espero que sea breve. Pueden hacer la cuenta si quieren, ¿eh?